Javier Sierra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Perdona por este espectáculo al que has tenido que asistir sobre los pájaros parros, que no sé ni lo que son. Pero, Javier, tú que sí te interesa cosas, es extraño, ¿no? Que un pájaro de la ciudad no se entiende con un pájaro de campo. Hombre, hemos hablado de cosas mucho más Claro. extrañas en nuestra sección, hormigas Tú que dale coba, cantan, Javier. en fin, cosas por el estilo, ¿no? Pero lo de los pájaros de hoy me ha dejado realmente impresionado. Tú Tom. dale. ¿Ves? Dale. Bueno, el caso es que Bueno. vamos a hablar de códigos. Sí, de algo parecido a lo de los pájaros, pero un poco más serio, es decir, códigos secretos. Desde los Mensajes. orígenes de la civilización se han utilizado estos códigos para transmitir información por delante de los ojos del enemigo, de personas que no se quiere que accedan a ellos, desarrollando todo tipo de cosas. Y fruto de esa perseverancia por crear códigos secretos nació, por ejemplo, la escritura. La escritura en realidad nace en Mesopotamia, la famosa escritura cuneiforme, por ejemplo, de Sumer, a la que solamente podían acceder unos pocos, generalmente sacerdotes o escribas, es decir, en un entorno sagrado, que sabían exactamente lo que se ponía ahí, pero nadie alrededor conocía el significado. O sea que la escritura es el primer código secreto de la historia. Después se generaliza, evidentemente, y ya se trata de jugar con la propia escritura para crear otros códigos. Hoy he querido venir al estudio de Radio Nacional de España con un amigo y escritor que acaba de publicar un libro precisamente sobre los distintos códigos secretos que han sido utilizados por nuestra especie, pues desde esa época, hace 5.000 años en Sumer, hasta nuestros días. Él es David Zurdo, acaba de publicar junto con Ángel Gutiérrez La guerra de los códigos secretos y en ese libro pues nos desgrana algunas cosas curiosísimas. Por ejemplo, como en tiempos de Heródoto, cuando uno quería transmitir un mensaje secreto de una punta a otra de Grecia, lo que hacían era buscaban a una persona normal, es decir, imagínate que cogemos a Tom, le afeitamos la cabeza. Has dicho una persona normal, Sí, sí. luego entonces no puede ser. Bueno, pero vale porque tiene una cabeza grande. Entonces, afeitamos la cabeza, escribimos un mensaje sobre el cuero cabelludo, dejamos que le crezca el pelo y lo mandamos a través de Grecia con la seguridad de que nadie le va a afeitar la cabeza antes de llegar a su destino para ver lo que pone ahí. Pues, Javier, curioso. no le da idea, por favor. Qué curioso. Bueno, David es experto en la historia de los enigmas y en los códigos secretos, esos lenguajes cifrados que sirven para esconder información sensible. Hoy además, en tiempos de la informática, pues todo esto se complica mucho más. David Zurdo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es verdad que, claro, el origen, nos lo contaba Javier, el origen de la escritura es un código, pero claro, en estos tiempos, en el 2009, hay que ver cómo han evolucionado los códigos. Bueno, el origen de la escritura, incluso de los idiomas a veces, y no tan antiguo como decía Javier, sino recientemente, en el año 45, cuando Japón se rinde ante las fuerzas aliadas, ante Estados Unidos, y se perdona la vida, entre comillas, al emperador de Japón, él le obligan a hacer un discurso que tiene que ser radiado a toda la nación, en el que acepta que los americanos han ganado la guerra y que Japón se rinde. Bueno, pues él utiliza un lenguaje palatino. Era una lengua utilizada prácticamente solo muy antigua, utilizada solamente en su entorno, y que el 99,9% de los ciudadanos japoneses no entendían. Es decir, cumplió, esa obligación que le impusieron los vencedores de la guerra, pero lo hizo con un idioma que en sí mismo se podría decir que era un código secreto. Oye, y es verdad que los japoneses, también eran muy expertos en sabotear los códigos que utilizaban los aliados para sus comunicaciones. Es cierto que los japoneses tuvieron que aprender la lengua de los indios navajo Sí. para, saber lo que estaban transmitiendo los norteamericanos porque usaron el lenguaje navajo para sus transmisiones. Bueno, incluso aprendiendo el lenguaje de los indios navajos no les bastó para descifrar del todo ese cifrado de información que utilizaban los americanos en sus comunicaciones en la Guerra del Pacífico, porque el propio lenguaje navajo, y por eso se utilizó, era una lengua muy distinta en estructura a la mayoría de las demás que conocemos, pero en las que se pueden parecer incluso el español y el chino. Bueno, pues el lenguaje navajo era un poco diferente. Y además iba recifrado, cifrado sobre cifrado, de tal manera que las palabras que utilizaban del idioma navajo, lógicamente ellos no tenían una palabra para decir radio. Claro, ejemplo, tiene como- que ser un vocabulario totalmente distinto. Totalmente de distinto. Caballo y flecha, arco. Un tanto metafórico, digamos, sí. Sí. Bueno, la guerra mundial, te puedes imaginar. Sí, ha dado nosotros, mucho juego, ¿no? claro, por ejemplo, este código, que es el Morse, Este es un puede SOS, ser ¿no? interpretado por mucha gente, ¿no? Incluso los que no conocemos el código Morse, Claro. esta señal sí podemos identificarla. Pero claro, podemos hacerlo de una forma mucho más sofisticada, de manera que requiera de profesionales. El Morse es un código universal. ¿Sigue siendo una referencia al código Morse, David?
Bueno, es una referencia en el sentido de que lo conocen tantísimos operadores de radio, por ejemplo, que siempre se recurre a él cuando hay algún problema de comunicación. Es muy sencillo de emitir, de transmitir, incluso, por ejemplo, en el famoso caso del hundimiento del Poseidón, de aquel buque que quedó boca abajo por una ola, los supervivientes consiguieron salir del barco porque dieron un mensaje Morse con una barra de hierro, una tubería dentro del barco. Y una curiosidad del Morse que me gustaría comentaros es que la señal SOS, precisamente, la inauguró. Fijaos qué cosa tan impactante. El Titanic en su hundimiento. El día 13 de abril del 1912, la señal de socorro, que se traslladaba por Morse, era MGICQD, era las iniciales del Titanic más la señal de socorro. Justamente a las 12 de la noche se cambiaba al SOS, con lo cual el código Morse también tiene ahí un punto histórico interesante, porque el Titanic se hundió dando por primera vez como barco la señal de socorro como SOS. ¿Sabéis lo que significa SOS? Save Our souls, salvad nuestras almas. Save our soul, salva mi alma, Tom. Es curiosísimo. Y lo que hemos hablado un poquito antes también es una tarea que siempre me ha fascinado, es la descodificación. Esto, romper el código. Criptoanálisis. Yo no sé cómo, si hay, no sé, una sistema básica para descodificar todos los códigos, o es cada uno es distinto, y no sé cómo funciona eso. No, totalmente, cada código es diferente y de hecho hay una controversia, pero al parecer existe el código indescifrable. Pasa que es un código que hoy por hoy no se puede implementar en sistemas informáticos por una cuestión, digamos, de cantidad de información necesaria, de bases de datos, para poder tener este sistema en nuestros ordenadores, pero se dio en llamar el sistema de doble uso. Lo que comentabas, muy fácil, por ejemplo, un código como el de Julio César, no es más que cambiar la letra del alfabeto por la cuarta siguiente, o puede ser la décima, la quinta, la tercera, y entonces vemos que ese código se descifra de una manera muy simple si cogemos alguna palabra que aparezca. El que decíais en cabecera del programa, que pone Reihab Arrays, bueno, que conste que está mal, digamos, cifrado, pues debería ser Reibach Arrays, que es poner el nombre de Javier Sierra justamente al revés, con las letras al revés. Por ejemplo, ese sistema de cifrado pues sería, si alguien se da cuenta, dice, bueno, pues ya lo tengo claro, conozco la forma de descodificarlo. En el sistema de doble uso de los rusos que utilizaron durante el proyecto Manhattan en Estados Unidos, lo que se utilizaban eran unas rejillas y una especie, vamos a llamar, bueno, y se podría haber utilizado un libro. Es un método tan conocido como coger un libro, el Quijote, por ejemplo, y buscar en él sílabas que estén en diferentes páginas, consignarlas en una serie numérica, que se dice, pues por ejemplo, si queremos poner Jab de Javier o Ja, ¿no? Buscamos dónde aparece esto. En cualquier sitio del libro, no hace falta que en la primera Ja que aparezca, marcamos la página, el número de línea, el número de posición como sílaba. Esto lo transmitimos. La persona que recibe esa serie numérica tiene el mismo libro que nosotros, en la misma edición además. Bueno, pues ese código, ese cifrado, es absolutamente indescifrable si no se tiene el libro original con el que se cifró, porque no tiene ninguna referencia al lenguaje original utilizado para cifrarlo, que es en el fondo lo que produce que se puedan descifrar los códigos secretos. Por ejemplo, cuando vemos que una palabra o unas frases están cifradas y hay unas letras que aparecen mucho más que otras en sistemas muy simples de cifrado, vemos que no tenemos que compararlo con la frecuencia de las letras. Por ejemplo, en español la E es la letra que más aparece. Pues podemos intentar pensar, bueno, pues esto puede que sea la E en este lenguaje cifrado. Y así, digamos, en una forma muy simple, se pueden ir descifrando códigos. La verdad es que el ser humano, Javier, ha inventado, máquinas, ha buscado mil maneras de, no sé, de que la intimidad o que el mensaje entre dos personas solamente pueda ser leído por esas dos personas. Hay una máquina muy famosa, quizá la más conocida, Enigma. El escritor Robert Harris escribió una novela sobre los británicos, sobre cómo los británicos consiguieron descifrar el código de Enigma. De los nazis. Sí. De los nazis. Y yo no sé si mucha gente sabe que los nazis se dieron máquinas Enigma a Franco y que la sede del ejército de tierra, se conservan 26 máquinas Enigma que tenemos nosotros ahí sin darle uso. Pues es verdad, hace unos años se descubrió en una estancia del cuartel general del Ejército de Tierra en Madrid una colección de 26 máquinas Enigma que fueron utilizadas por Franco durante la Guerra Civil Española, en la época en la que, bueno, tenía él la necesidad de cifrar con una seguridad mayor que los republicanos sus transmisiones a los ejércitos. Y funcionaron. Lo que pasa es que eso es lo sorprendente, esto lo ha seguido muy bien David Zurdo, lo sorprendente es que parece que nos olvidamos de repente, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, de que en esa habitación de Franco estaban unas máquinas que podrían haber ayudado a los aliados a vencer a los nazis mucho antes. Es decir, cuando Franco ya, digamos,
en fin, pudo haberse hecho un poco más amigo de los aliados que los del Eje, ¿no? Y bueno, es una historia realmente singular, ¿no? No habrían permitido descifrar, digamos, los códigos que se utilizaban en la Enigma como tales, porque dependían primero de tener mensajes en claro, que serían los mensajes cifrados y descifrados, por así decirlo. Pero se lo Antes de vendieron cifrar. los nazis a Franco, Se lo estas vendieron a imágenes, Franco. pero eran unas máquinas, digamos, de categoría B, ¿no? A eso voy. Claro. Es que eran máquinas comerciales. Es decir, las máquinas que los alemanes utilizaban en transmisiones incluso comerciales dentro del, bueno, en la época previa a la Segunda Guerra Mundial. No era exactamente los mismos modelos más sofisticados, más complejos que tenían durante la Segunda Guerra Mundial, que también además hubo una evolución. Las máquinas Enigma no son solamente una base tremenda sobre la que empezar a trabajar y a partir de ahí seguro, bueno, si las cosas seguramente hubieran ido en el mismo camino, lo mismo se hubieran precipitado, ahorrando muchísimas vidas, Desde luego. muchísimo coste. Lo que me fascina también es la mentalidad de descodificador y lo que él necesita saber y dominar muy rápido. Pues tiene que ser interesante ser el descodificador de códigos. Y duro, ¿eh? Y una gran responsabilidad. Desde ¿Sabe luego. quién era Yo, por un ejemplo, gran soy tu descodificador todo. Pero bueno, en este caso es fácil. Pero ¿sabe quién creo. hizo un gran trabajo por el ejército? Recibió una carta de recomendación por su talento y su rapidez en decodificar mensajes del primer vuelo atómico de Rusia. Johnny Cash, el cantante, que estuvo entonces en el ejército americano en Alemania, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿se trata de matemática? ¿Se trata de matemática? Siempre. Se trata de matemática incluso en nuestro lenguaje. Nuestras lenguas naturales, el español, el sueco, cualquier otro idioma, el alemán, todas tienen una correlación muy compleja, pero que se podría transformar en algo matemático. Cuando los problemas, por ejemplo, de traducción automática que tenemos en Google y por ahí, es porque se pierde el contexto, no porque haya ningún problema de traducción. Cualquier código, por su propia base, siempre se puede reducir a una fórmula matemática. Una fórmula matemática muy compleja, en general, o a veces una fórmula no analítica, vamos a llamarlo, perdonadme el lenguaje, pero sino más bien empírica, la que os decía del libro, por ejemplo, en realidad no se corresponde con una fórmula matemática que sea completamente continua, sino que va como a saltitos, a trocitos. Eso es lo que hace que no tenga una vinculación directa con... Pero sí, efectivamente, cualquier clave, incluso cuando metemos una tarjeta de crédito en el cajero y nos pide nuestro PIN, lo que está haciendo es una transformación matemática para comprobar que eso es cierto en las claves de ordenador, cuando en un pago en un banco, por ejemplo, las claves RSA típicas y famosas. Todas estas codificaciones son evidentemente matemáticas, muy complejas, lógicamente. Oye, David, ¿y qué pasa en Francia con los códigos cifrados? Que Sí, parece en que hay un Francia- problemita, ¿no? Francia es un país que hace ya muchos años prohibió la comunicación privada de mensajes cifrados. Es decir, yo no puedo mandarle a una persona en Francia un mensaje cifrado porque no le va a llegar. Es decir, se lo van a requisar, incluso le puedes meter en un problema según lo que ponga en ese código, ese mensaje. Mira tu Sarkozy. No, pero esto no es de Sarkozy, esto es previo, ¿eh? O sea, esto es francés, vamos a llamarlo, no de Sarkozy. O sea, yo no puedo mandarle a ningún francés un mensaje cifrado Bueno, se lo puedes mandar, pero... con indirectas. Es decir, ¿qué tal, Cari? O sea, eso sí puedo hacer. Eso sí pero- se puede hacer, ¿no? No, se puede, mandarlo se puede. Lo que suceda en el receptor, si es que lo recibe o no, pues eso ya es otra historia. Pero, por ejemplo, Pero está si yo, prohibido, sí. si yo en vez de decir Tony Garrido digo Dorriganito, Me detienen en Francia. te detienen, vamos. Estoy Pero si pensando- tú mandas un mensaje, el gallo rojo canta mañana, por ejemplo. Puede ser un mensaje directo, no tiene que ser un código. Claro, no, pero es que, claro, eso estamos hablando de que mensajes cifrados mediante algoritmos matemáticos. Vale. Esos son los que están prohibidos. No lenguajes en clave. O sea, formas de comunicarse en clave, tipo, pues eso, botella azul llama a qué sé yo, Pichón verde, pichón sí. verde, pues eso no está prohibido, simplemente porque, bueno, tampoco se puede saber lo que Porque significa. nunca se sabe. Bueno, así llama Carla Bruni a Sarkozy, ¿cómo era que le llamaba? Pichón, ¿no? Sí, bueno. Bueno, algo así. Estoy pensando en la piedra de Rosetta. O sea, de repente descubrimos la forma en la que códigos, mensajes que han permanecido ocultos durante mucho tiempo, bueno, pues de repente descubrimos la forma de Bueno, de es que cómo esa leerlos. es la gran obsesión, es decir, durante mucho tiempo, durante muchos siglos, Europa vivió sumida en la obsesión por descifrar los jeroglíficos, especialmente en Roma. Roma es la ciudad del mundo que tiene más obeliscos egipcios, por ejemplo, ¿no? Mucho más que cualquier ciudad o ruina en el país de los faraones. Y hubo un personaje a principios del siglo XVII, Athanasius Kircher, un sacerdote jesuita, que se dedicó a buscar todos esos obeliscos, a copiar las inscripciones en egipcio antiguo que había
sobre ellos y a traducirlas. Él las tradujo todas, sin dejar ni una, pero se inventó todo, porque no lo tradujo bien. Luego, cuando se descubre la piedra Rosetta, ya mucho más adelante, durante la expedición napoleónica... A ver qué ponía este. Claro, ya se vio que, bueno, que cuando Athanasius Kircher decía, no, aquí dice que el dios Tifón se presentó al faraón y Nada le dio que un ver. regalo, pues en realidad ahí lo que estaba diciendo es otra cosa completamente distinta, era un triunfo militar de Ramsés II, ¿no? Bueno, pues estas cosas han pasado y son fruto, digamos, de nuestra obsesión, no solo por codificar, sino, como decía Tom, por descodificar, por tratar de averiguar lo que han escrito nuestros antepasados. Y hay muchos lenguajes del mundo antiguo que permanecen indescifrados. Por ejemplo, la lengua etrusca se sabe muy poco. New Scientist publicaba hace poco una lista de 8 lenguas antiguas que están pendientes de descifrar, y del etrusco se saben 4 palabras, no mucho más. Se sabe leer, pero no se sabe lo que dice. O, por ejemplo, la lineal A, que es una lengua minoica, tampoco se sabe nada de lo que dice, ¿no? Del íbero poco, tampoco se ha descifrado completamente. Por ejemplo, bueno, los etruscos es que realmente los romanos barrieron esa civilización, la destruyeron de tal forma que no dejaron prácticamente restos que se puedan comparar. La guerra de los códigos secretos, un libro de David Zurdo y de Ángel Gutiérrez, descubre las claves de todos los símbolos. La verdad es que es interesante. A partir de ahora vamos a mandar mensajes ocultos a la audiencia, a ver si vamos a utilizar el metalenguaje, pues serán algunos que estamos dando un mensaje, pero será otro. A ver si aumentamos la audiencia así. O lo mismo la bajamos. No lo vamos a hacer, no vaya a ser. No nos la vamos a jugar por ahí. No, mejor. David, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Javier, tienes trabajo las próximas semanas. Dentro de algunas semanas nos volveremos a encontrar, pero claro, no podemos vender cada vez que te presentamos escritor de éxito si no escribes. Ahí estamos. Así que necesitas seguir escribiendo, de forma que las próximas semanas no te vamos a echar Me cuenta. encierro cual escriba en Scriptorium, ¿no? Javier Serras, uno de los grandes escritores de este país. Muchísimas gracias, Javier. Un placer. Hasta Bueno,